gente bella y hermosa, espero que estén bien. Mi mayor deseo es que Dios me los bendiga todos los días, rica y abundantemente. Mi nombre es Francisco y les doy la cordial bienvenida a Mundo y Biblia en la era digital. El tema que les he preparado con datos muy curiosos es sobre posesión demoníaca o influencia satánica. Para algunos les parecerá un tanto incómodo, pero para la mayoría también, que les gusta de abundar en las redes sociales, no solo por el ocio o por pasar el tiempo, sino también por informarnos. Ven, acompáñame. Según la ciencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca o simplemente está poseída es cuando un espíritu maligno toma el control del cuerpo de una persona. Ahora el Vaticano emplea ciertos métodos de liberación llamados exorcismo, palabra que muchos de nosotros conocemos. Es una práctica antigua que muchos conocen, es decir, hasta el día de hoy es también practicada por la religión católica. Ahora conozcamos la opinión de la ciencia, que se respalda en el conocimiento psicológico. En breve concepto, psicosis, neurosis histérica o trastorno neuropsicológico, problemas mentales manifestados en la persona que ha sido afectada por los mismos. A continuación se nombrará alguno de sus signos. Desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia y agresividad, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia la persona u objeto que se ha situado en la proximidad. La persona afectada suele perder la conciencia. Cuando vuelve en sí, no suele recordar nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis. Durante esa crisis, una segunda personalidad emerge. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo entraste a ella? Porque ella estaba sola. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter agresivo, perverso y negativo. En esos momentos, dejando los ojos en blanco, los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. Cama, 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 cama. Venga yo caballo. Arriba, arriba. Acabada la crisis, la persona vuelve lentamente a la normalidad. Después, el problema suele volver, muchas veces inesperadamente. Es un problema que desde ya muchos pacientes atraviesan. Algunos con similar problema, los mismos que al hacerles ciertos estudios y dependiendo del diagnóstico o resultado de los exámenes dados, son dirigidos e internados en los hospitales psiquiátricos. Ahora también está la intervención de la religión o sectas que emplean sus propios métodos. Esto que les comparto es solo un resumen, ya que hay mucho por investigar y aprender sobre este tema. Ahora veamos qué nos dice la Biblia sobre la posesión demoníaca. La Biblia da varios ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por demonios. De todos estos relatos podemos conocer algunos síntomas de influencia demoníaca, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio posee a alguien. Estos son algunos pasajes bíblicos. Evangelio de San Mateo 9, 32 al 33.
y Mateo 12:22. A continuación, se los compartiré. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En el mismo Evangelio, capítulo 17, verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. En algunos de estos pasajes, la posesión demoníaca causa problemas físicos, tales como inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera, etc. En el caso del endemoniado gadareno, este estaba poseído por una multitud de demonios, legión. Tenía una fuerza sobrehumana, andaba desnudo y vivía entre los sepulcros. Y también encontramos algo muy curioso e importante en el libro de Hechos 19:13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En el verso 15 al 16 dice lo siguiente: pero respondió el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dicho esto, es claro que todo espíritu se sujeta a Jesucristo y a los que tienen a Jesucristo, no solo por el hecho que el Señor sea más poderoso que ellos, sino que Él mismo fue quien venció toda maldad, muerte, pecado, enfermedad y maldiciones en la cruz del Calvario. También nos dio una segunda oportunidad de llegar al Padre. Así lo declara y lo afirma el Evangelio de San Juan 3:16 y San Juan 14:6. Amor demostrado del Padre a través de su unigénito Hijo. Por consiguiente, hay una amplia variedad de posibles síntomas de posesión demoníaca, tales como un deterioro físico, cambios de personalidad, tales como una fuerte depresión o una inusual agresividad y fuerza sobrenatural. Es importante notar que casi todas, si no todas estas características, pueden tener otras explicaciones. Así que es importante no etiquetar a cada persona deprimida o individuo epiléptico como poseído por demonios, empleando siempre el amor al prójimo, es decir, el respeto también por los demás, comprendiéndolos y ayudándolos. En lo concerniente a la participación de los demonios en las vidas de los cristianos, el apóstol Pedro es una ilustración del hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio. Mateo capítulo 16 al verso 23. Algunos cristianos pueden estar bajo una fuerte influencia demoníaca, pero no existe ningún ejemplo en la Escritura de un creyente en Cristo que haya sido poseído por un demonio. Casi todos los teólogos creen que un cristiano no puede ser poseído, porque tiene el Espíritu Santo morando dentro de él, y que está en comunión con Jesucristo. Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu de Dios no compartirá su morada con un demonio. No se nos dice exactamente, o no sabemos, cómo una persona se expone a ser poseída. Si el caso de Judas es representativo, él abrió su corazón al mal. Nótese en San Juan 12:6. Así recién es posible que si uno permite que su corazón sea gobernado por algún pecado habitual, esto se convierte en una invitación
para que un demonio entre. Las posesiones demoníacas también parecen estar relacionadas con la adoración de ídolos paganos y la posesión de objetos del ocultismo. La Escritura repetidamente relaciona la adoración de ídolos con la adoración a los mismos demonios. Veamos lo que nos dice el Señor en Levítico capítulo 17, verso 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Y Salmo 106, versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. En la actualidad, se practica mucho el ocultismo, la santería, la brujería, la invocación a espíritus y sacrificios al mismo Dios de las tinieblas, a Satanás. El Señor, en su sabiduría, ya nos venía anticipando, nos venía advirtiendo de todas estas cosas. No solo sacrificio de personas, sino también sacrificio de animales. Así que no sería sorprendente que el involucrarse con esas religiones o prácticas asociadas con esos cultos pueda conducir a la posesión demoníaca. Por todo esto, basándonos tanto en los anteriores pasajes de la Escritura como en algunas de las experiencias de misioneros, podemos concluir que mucha gente abre sus vidas a la invasión demoníaca al abrazar algún pecado o a través de involucrarse en una secta, ritual o juegos. Un ejemplo de juego, la Ouija, ya sea que lo haga consciente o inconscientemente. Algunos hacen tales prácticas o rituales y usan como recipiente al cuerpo de la persona, es decir, sacrificios humanos, tomándolos así como un sacrificio o para traer al espíritu maligno dentro del cuerpo. Los ejemplos pueden incluir inmoralidad, orgías, abuso de drogas y alcohol, que alteran el estado de conciencia, rebelión, amargura y cultos para invocar a los espíritus, o practican el espiritismo, entre ellos brujos, satanistas, santeros. Algunas personas exponen sus casos, sus vivencias, que en la noche no pueden dormir o son frecuentemente perturbados por una fuerza que ellos no entienden. Con esto quiero hacerles conocer, queridos amigos, que lo sobrenatural existe y se vive día a día. Lo espiritual es real. Hay algo que no debe de ser olvidado. Satanás y sus huestes de maldad no pueden hacer nada a nadie a menos que tengan el permiso de Dios. Algunas personas desarrollan una insana fascinación por el ocultismo y la actividad paranormal. Esto es poco inteligente y antibíblico. Si nosotros seguimos a Dios, si nos vestimos con su armadura y dependemos de su fuerza, no la nuestra. Efesios 6, 10 al 18. Ahora veamos qué nos dice Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No tenemos nada que temer de las fuerzas del mal, porque Dios gobierna sobre todas ellas. Por eso seamos inteligentes, busquemos protección en Dios, andando en consagración con el Señor, es decir, en santidad. Tendremos garantizada la protección de Dios. Estarás de bendición en bendición. Bueno, espero que haya sido de tu interés lo que acabas de ver. Quiero dar gracias a Dios porque esto se ha podido realizar y a ti por acompañarme. Que Dios te bendiga grandemente.